Jaime, ¿me estás escuchando? Te escucho, te Ok, escucho. listo. El gobierno está hablando de contrabando a la inversa porque impidieron que las mercaderías nuestras vayan de contrabando a Argentina sobre todo. Y te hablan de un control estatal de la economía que es el único que posibilita mantener las cosas como están. ¿Vos cómo lo ves esto? Bueno, a ver, primero, evidentemente había un contrabando que venía de la Argentina a Sí. Bolivia porque se daba una relación de precios, la diferencia de precios hacía, si tomas el tipo de cambio más la inflación, hacía que sea más barato comprar productos en Argentina y traerlos a Bolivia. Desde que Milei ha empezado a sincerar lo que se llama los precios relativos, y los ajustes que está haciendo, evidentemente allá los productos ahora se han puesto en una situación que son menos competitivos para traer de contrabando a Bolivia y los productos bolivianos están quedando más baratos y por eso es que se van más bien hacia la Argentina. Y eso te demuestra que Bolivia, al tratar de mantener los precios bajos, otra vez volvemos al tema del subsidio, al costo de $2.000 millones, ponemos la gasolina barata para que todo sea barato en Bolivia, pero al final lo que nos está quedando claro con esto es que los precios en Bolivia no son reales y por ser irrealmente bajos, pues ahora se te da el contrabando a la inversa, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo. Y por supuesto, como los precios han subido en la Argentina, algún producto importado de la Argentina o que entra por contrabando va a tener un precio que va a ser mayor y por eso aparece el ministro diciendo, ojo, que si la inflación sube en Bolivia va a ser porque justamente estamos importando inflación, ¿no es cierto? Estamos trayendo productos más caros de afuera. Pero también la verdad es que seamos sinceros, no es tanto por un tema de importación de productos, porque el mismo hecho que la relación de precios ha cambiado, ya no entraría tanto producto a la Argentina, se podría decir, pero en realidad la inflación otra vez se está dando porque la moneda nacional está perdiendo valor. Porque además de la Argentina, te comento, la importación de productos, si vemos el primer cuatrimestre de enero a la fecha, la importación de productos es apenas del 12%, ¿no? Muchos de los productos vienen de la China, vienen del Brasil, donde la inflación es mucho más baja. De la China, donde tenemos tanta importación, hay deflación en la China, la inflación es prácticamente cero o casi negativa. Entonces de ahí están viniendo productos sin traer inflación como decía el ministro. Disculpa que me desvíe al tema No, del no. ministro, pero me pareció importantísimo Sí, sí, explicar ese tema, ¿no? sí. Ahora, el ministro habla de la economía controlada y no hay nada más peligroso que controlar la economía de la manera que está pretendiendo hacerlo. Totalmente. Una economía en realidad, Carlos, no es que tiene que tener un control como tal, sino que tiene que tener un paraguas de seguridad jurídica. Es decir, lo que se tiene que controlar es que las reglas del juego se cumplan, ¿no es cierto? Las normas que tienen que cumplir las empresas, los participantes del mercado, que se compra y venda con transparencia, cumpliendo una normativa. Entonces, lo único que el Estado tiene que hacer es dar esa seguridad jurídica para que el mercado pueda funcionar de acuerdo a sus propios mecanismos y las propias fuerzas de mercado. El problema es que aquí no se trata de dar seguridad jurídica, más bien es inseguridad jurídica, porque están diciendo al que quiere vender a un precio X, no puedes vender a ese precio, tiene que ser más bajo, ¿no es cierto? Mediante la coacción estás alterando el precio, y fíjate, el precio es fundamental que sea el real, el del mercado, porque el precio da información. Donde el precio sube es porque algo falta, donde el precio baja es porque algo sobra. Entonces esa escasez y esa sobreoferta, digamos, son mensajes que reciben los agentes económicos para saber exactamente por dónde ir. El hecho que tú estás forzando los precios o estás subsidiando, poniendo un precio fijo a la gasolina, te está distorsionando los precios. Carlos, tú y yo, el que nos está escuchando, sabe, una marraqueta no vale 50 centavos, ya no vale 50 centavos. No puede ser ese precio, ¿no es cierto? Por eso te la hacen cada vez más chiquitita Claro, sí. la 35 gramos marraqueta. pesa, 35 gramos pesa. Exactamente, entonces, ¿qué te están diciendo con eso? Que ahora es más cara la marraqueta, ¿no es cierto? Si lo haces dividido el precio por gramo, ahora es mucho más
mucho más cara que antes. Entonces hay que dejar que los precios relativos, que se llama, empiecen a funcionar. Mira, te voy a pasar un dato que no es oficial, y aclaro que no es oficial para que nadie se esté asustando. Pero he visto un análisis por ahí hace unos meses atrás que decía que si el precio de la gasolina y el diésel sería precio internacional, aparentemente, supuestamente, y quiero recalcar esas palabras, unas 30,000 unidades de negocios o entre industrias y comercios en Bolivia dejarían de funcionar. 30,000. ¿Y qué te está diciendo eso? Que estas industrias o estos pequeños negocios están vendiendo productos y ganan plata no porque su producto es bueno, sino porque la gasolina les está haciendo ganar un margen artificialmente. ¿Te imaginas? O sea, ganan porque el combustible y la energía es barata, no porque el precio del producto les haga ganar realmente. No ganan porque su producto es bueno y la gente demanda esos productos porque son buenos, sino porque son artificialmente baratos y aún así están ganando plata. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú le quitas la variable combustible, la variable energía subsidiada, vas a tener que tener el precio de verdad. Y a ese precio de verdad, muchos negocios ya no funcionarían aparentemente en Bolivia. Pero eso es lo que está ocurriendo en Argentina cuando han tenido que cerrar empresas. Totalmente, totalmente. A ver, creo que el ejemplo más clásico de la historia de la economía, el fenómeno en la Argentina, donde el desbarajuste de los precios relativos hacía que un precio en tren, que el precio de una pizza grande, ¿no?, equivalga a 140 pasajes de tren. Sí. No sé cuál tren serán, pero la Argentina leí en el periódico que decía eso. Una pizza, ¿no?, tiene el valor de 140 pasajes de tren. Entonces, no puede ser, pues no puede funcionar, ¿no? No puede funcionar así. Entonces, el rato que los precios se regulan, ¿no es cierto? Obviamente el precio del tren va a tener que subir, y de esos 140 pasajeros que iban las veces que querían con ese precio tan barato, capaz menos de la mitad ya no va a poder subirse al tren con la frecuencia de antes. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el precio real de las cosas. Yo miro hasta qué año en este país estuvimos con la economía real. Hasta el año, porque todavía teníamos muy poco déficit fiscal y teníamos controlado y teníamos una inflación muy baja. Hasta el comienzo del último gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Mira, en realidad yo te diría que precios reales de alguna manera teníamos hasta el último gobierno de General Banzer Suárez, ¿no? Me estoy simplemente concentrando en el precio. Hasta Tuto Quiroga. Bueno, claro, Tuto Quiroga fue presidente después, ¿no es cierto?, sí, con el fallecimiento de Banzer, pero fue en el gobierno de Banzer, no recuerdo el año exactamente, 2000, que se pone el 97, 98, creo que ya estaba el general. ¿No? Sí, sí. Tuto entra en 2000. Se pone el subsidio a la gasolina, y me acuerdo que ese año, como tremenda cosa, el subsidio, si no me equivoco, era de 32 o 36 millones de dólares. Y era una cosa que nos queríamos morir, ¿no?, de un subsidio tan grande. Hoy en día ha llegado a 1.700 millones de dólares. Ese subsidio que se creó esa vez como una medida temporal, justamente, por un tema de... Recuerda que en el 98, 99, 2000, 2001 eran periodos de crisis, había un credit crunch que se llama, había una situación compleja en la economía y había que estimular la demanda y qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esas medidas temporales se quedan para toda la vida. Yo te decía que el subsidio tiene sentido como una muleta en caso de emergencia, una pandemia, pero parece que Bolivia ha estado en pandemia décadas, ¿eh? Décadas en pandemia. Se dice que la realidad de la economía boliviana es que está peor que en el año de la pandemia. Cuando ves varios números, evidentemente se ve que es eso.
Mira, sí, sí, es cierto que, que el déficit fiscal es mayor al 10%, 11 o 12%, evidentemente estamos peor, porque la pandemia fue de 11.8%, si no recuerdo mal. Cuando ves la inflación acumulada a 12 meses, ¿no? Que es la que yo he estado revisando, estamos en 3.52% de inflación acumulada a 12 meses, estimado Carlos, y esa inflación a 12 meses es mucho más alto de lo que hemos tenido el 2019, antes de la pandemia, Claro. con la crisis política, subieron los precios, no había transporte, había bloqueos, es más alto que eso, y si vas hacia atrás, bueno, no solo que es más alto que la pandemia, sino que ya tendría que remontarte desde que se cambió el cálculo del IPC el 2016, es decir, desde que se ha cambiado el cálculo del IPC en Bolivia, 2016, 17, a la fecha nunca hemos tenido inflación acumulada de más como del 3.5% como tenemos ahora. El tema es complicado y el presidente Arce no piensa bajar el ritmo porque va a ser candidato y el clientelismo político le exige que él siga repartiendo. Entonces, cuando él vuelva a ser presidente, si llega a ser presidente, va a enfrentarse con un cuadro terrible y si no es presidente le va a tocar al que venga un cuadro terrible. Uno de los dos va a tener que tomar medidas. Así es, y mira, estamos en una situación tan compleja, pero tan compleja, Carlos, que yo lo veo así. Si no tomas medidas, el tema te va a llevar a tener que, evidentemente, después, ¿no es cierto?, tomar medidas que van a ser mucho más dolorosas. Si tomas medidas ahora, ¿no es cierto?, medidas más eficientes, ¿no es cierto?, más controladas, porque todavía puedo hacer algunas cosas, va a ser dolorosa, pero va a ser menos dolorosa, ¿no? Entonces, el dejar la cosa va a ser peor. Mira, te hablaba como de la sala de emergencia. Esto es como que te da un autobús, ¿no es cierto? Te atropella un autobús, o te meto a la sala de emergencia ahora, o espero unos días para llevarte a la sala de emergencia. ¿Dónde va a ser más doloroso, Carlos? Obviamente cuando esperas. Cuando esperas más. Y creo que ya estamos todos de acuerdo de que estamos yendo en la dirección incorrecta, ¿no? Sabemos que hay un precipicio allá al fondo y estamos yendo en esa dirección. El tema es que, como te decía hace un momento, vamos a oscuras, entonces no sabemos en qué momento llegamos. Pero que estamos yendo hacia ahí, lamentablemente estamos yendo hacia ahí. Pero la distancia creo que es todavía lo suficientemente como para tomar medidas. Pero otra vez, quien está a cargo de ese automóvil en esa mala dirección no quiere soltar el automóvil, no quiere dar la vuelta, no quiere virar, no quiere tomar medidas. Por eso, lo que tú dices, capaz va a tener que ser un próximo gobierno donde no solo vas a tener que cambiar el automóvil, vas a tener que cambiar quién maneja ese automóvil. Con lo de Argentina está pasando algo bien raro porque todo el mundo, a ver, hay ciertos sectores de clase media que están alabando las políticas de Milei. En la Argentina están preocupados porque demora la solución y la salida al asunto y encima el sueldo del argentino está valiendo cada vez menos. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Bueno, está sucediendo lo que decíamos, ¿no? Ha llegado un presidente Milei que como cirujano ha tenido que poner en la sala de emergencia toda la economía. Y fíjate, lamentablemente, lo que le ha sucedido a él, que como su ley de bases no se la han aprobado, él ha tenido que tomar medidas con las pocas herramientas que tenía en la sala de emergencia y básicamente pudo, de acuerdo a ese DNU y lo que la Constitución argentina le permite, tomar algunas medidas, ¿no es cierto?, que podía hacer de manera rápida y lo más eficientemente posible. Y prácticamente ha sido, yo digo, no necesariamente el plan Milei, pero más el plan Milei y Caputo, ¿no? Porque Caputo ha sido el que ha podido rápidamente decir estas son las 10 medidas de emergencia como un buen asistente en la sala de emergencia, y con eso, mira, han logrado hacer muchas cosas, ¿no? No solamente sincerar muchos precios, sino han logrado
hacer que el Banco Central recupere, porque él recibió con 11.000 millones de reservas negativas. Eso ha logrado nivelar, ha logrado comprar más o menos, si no me equivoco a la fecha, cerca de 20.000 millones de dólares. Ha logrado bajar la inflación. La anterior semana ha sido la primera semana en 30 y algo años que no ha habido inflación en la Argentina. Y claro, la gente, como decíamos hace un momento, atacar la inflación, el objetivo de eliminar la inflación o controlarla, tiene que ser la primera receta sobre la mesa, porque vuelvo a decir, es el impuesto más grande sobre los pobres, ¿no es cierto? Y evidentemente todo lo que empieza a funcionar y las ventajas de las decisiones que se toman son relativamente heterogéneas. Hay unos que sienten más ventaja, otros no todavía, pero recién se ha aprobado la ley bases, no necesariamente con todo lo que quería mi ley, pero creo que hay un buen componente ahí de herramientas para seguir adelante en esta labor. Ahora, son apenas 6 meses, ¿no es cierto? Si no calculo mal, el que está mi ley en el poder, es todavía muy temprano para ver, pero evidentemente la presión por soluciones viene cada vez más, porque evidentemente hay un capital político que él está utilizando, pero estas medidas son muy drásticas que se tienen que tomar, porque la sala de emergencia siempre es dolorosa, Carlos, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Y a veces encuentro muy curioso e injusto que se diga, mi ley está incrementando la pobreza, mi ley está haciendo mal, está haciendo sufrir a la gente. Nunca le dirías eso tú a tu médico en la sala de emergencia. Él está haciendo lo que tiene que hacer. Y él advirtió que eso iba a suceder. Y en Bolivia, lamentablemente, si dejamos las cosas que sigan así, vamos a llegar a un punto donde va a suceder exactamente lo mismo. Va a ser la cosa mucho más dolorosa. Ojalá no lleguemos a eso, estimado Carlos. Ahora, hay un debate y nosotros lo estamos siguiendo el debate, pero la gente está entusiasmada más por el grito "Viva la libertad, carajo", que por el fondo. ¿Libertario es lo mismo que liberal? No, yo no lo veo así, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. A ver, lo que pasa es que tú tienes en el ámbito del liberalismo diferentes tipos de liberalismo, ¿no es cierto? Todos son liberales, pero hay unos más que otros, para ponerlo de manera sencilla, que no entremos a ver que el paleoliberal, que el anarcocapitalista, que el liberal clásico, evidentemente todos están, digamos, sin embargo, bajo la misma columna vertebral, que es el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y por supuesto yo siempre adiciono todo esto bajo una sombrilla de seguridad jurídica. El libertario, se podría decir, especialmente como se lo está presentando en la Argentina, porque hasta en el tema de definiciones ha habido una salida que ha dado Milei de llamarse liberal libertario, porque la palabra liberal también en el norte, tú sabes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, liberal es más bien el progresista, más de centroizquierda o de izquierda. Socialdemócrata. Por eso, exacto, socialdemócrata. Entonces él ha tenido que decir soy liberal libertario. Y cuando tú ves, digamos, ya más lo que es el libertario, más basándose, digamos, en Ayn Rand o Murray Rothbard, son temas un poco más extremos para algunos, ¿no es cierto?, que donde mejor si eliminamos al Estado, lo ideal sería que el Estado simplemente ya no exista, ¿no es cierto?, y otros temas que ya se vuelven súper complejos y muy discutibles. Fíjate cómo es interesante esto. El liberal extremo dice que el Estado no exista, y la dictadura del proletariado en Marx dice que es precisamente la desaparición del Estado. Ahí convergen, por ejemplo, en ese punto, ¿no es cierto? Ahora, yo siempre digo, a ver, lo que pasa es que es una idea, un principio más de, como lo ideal sería que no exista, pero sabemos que va a tener que existir, ¿no es cierto? Yo siempre digo, mira, los 10 mandamientos, cuando Moisés dice, señores, estos son los 10 mandamientos, dice, no matarás. Lo ideal es que no mate a nadie, pero sabemos que es imposible, va a existir. Hasta el Papa se confiesa, estimado Carlos, ¿qué te dice eso? ¿No? Que hasta los mandamientos son ideales, son cosas que se desearía que se llegue a eso.
Y hay una cosa también que aprovecho para comentar, porque me preguntaba alguien el tema del Estado. ¿Qué es el Estado? Desde el punto de vista liberal, el Estado no es esa región geográfica con habitantes y un contrato social llamado Constitución y un presidente, porque esa es la definición del Estado. Entonces el Estado somos todos, decimos, ¿no es cierto? Entonces cuando decimos hay que achicar el Estado, parecería que estamos diciendo que hay que hacer Bolivia menos metros cuadrados, menos gente, claro. constitución. No. Lo que pasa es que la definición de Estado es más desde el punto de vista son los satélites. weberiano. No, desde el punto de vista weberiano, ¿no? Que Weber decía el Estado en realidad es el gobierno, al final de cuentas. Sí. No es el gobierno, que es un gobierno más pequeño. Y el Estado no somos todos, porque si tú ves la constitución política del Estado, más bien en la constitución hay el 60% de sus artículos es cómo defendemos a los ciudadanos del Estado. Que el Estado no abuse, que el Estado no sea coaccionador, que eres inocente, ¿no es cierto?, hasta que el Estado te pruebe que eres culpable. Entonces, si el Estado somos todos, ¿cómo es que nos defendemos contra nosotros mismos? Claro. Entonces, por eso dice, el Estado es el gobierno en realidad, y cuando decimos que hay que disminuir el Estado, hay que hacer un Estado más pequeño. Yo digo un Estado más pequeño, pero más fuerte, no hay que confundir pequeñez con debilidad. Entonces es importante todo eso. Significa que el gobierno tiene que ser más pequeño. Y Weber decía, al final de cuentas, el gobierno, lo peor de todo, y lo estamos viendo en Bolivia, el gobierno, ¿quién es? 2 familias, hermano. 3 familias. Ese es el gobierno al final. Sí. Bueno, te agradezco mucho. Acabo de recibirlo. Y estoy comenzando a mirarlo. Ya te llamaré, aunque sea para que lo conversemos entre nosotros. Va a ser un gusto, Carlos. Ok. Te agradezco mucho, te voy a estar llamando. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Chao. Bueno, ha sido una conversación no técnica, porque Jaime tiene el tino de hablar en palabras que todos podemos entender. Creo que los beneficiados somos todos, ustedes y yo. Yo porque aprendo cada día más las lecturas de Mises, de Weber, de Adam Smith, y la otra, le quedan grandes todavía uno, porque no tenemos método para estudiar eso. Entonces lo que hacemos es escribir encima del libro, tachar, si lo revisas, y yo soy de los que tienen la costumbre de volver 10 páginas atrás de donde estaba escribiendo, leyendo, para arrancar con las cosas frescas, y ahí mismo comienzo de nuevo a borrar porque se me ocurrieron otras cosas, pero vamos a estar hablando con Jaime más seguido porque nos hace bien a todos. Vamos al corte, ahorita venimos. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas, conectadas a un centro de monitoreo para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. No existe ley de fotomultas. Lo que estoy planteando es que de esas sanciones, de esos cobros que tenga la unidad operativa de tránsito, se quede esa plata, por lo menos el 50% en Santa Cruz, para salud, para apoyar a los enfermos de cáncer y a los que tienen que hacerse diálisis todos los días, que es uno de los sectores más golpeados. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Puedes prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz. Cuando cumplís con tu ciudad, tus impuestos se invierten en pavimento. Tus impuestos se invierten en educación. Tus impuestos se invierten en salud.
tus impuestos se invierten en viaductos. Porque tus impuestos son obras. Gestión Johnny Fernández Alcalde.